Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shira Prabhupada. Aquí estamos en una nueva emisión de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y hoy tenemos un programa especial donde vamos a ver Conciencia de Krishna o el Bhakti Yoga en contacto con el mundo de la lucha, el mundo de las artes marciales, y para eso tenemos un invitado, Narayan Das. Buenas, ¿cómo va todo? Hare Krishna, ¿cómo están? Hare Gracias por Krishna. la invitación. Todo Bueno, tranquilo, gracias. por favor. Gracias por estar, Prabhu. Muchas gracias por estar. Queríamos conectar No, con vos porque justo sabemos que sos un devoto de Krishna y además una persona que tiene y ha tenido contacto con el mundo de las artes marciales. Entonces, bueno, nos pareció la combinación perfecta para hablar sobre este tema, que en lo personal, hago una aclaración para todos los que están escuchando del otro lado, que quizás les parezca que el mundo de la espiritualidad y el mundo de las artes marciales no jamás podrían tener un contacto, pero sin embargo en nuestra tradición, por ejemplo, el Bhagavad Gita, que es la obra principal de la cultura de conciencia de Krishna, se le habla a un luchador, a un guerrero, a un soldado. exacto. ¿Cómo es que se puede mezclar el mundo espiritual y el mundo de la lucha? Es que toda disciplina, eh, todos tenemos un maestro en cada disciplina. Tenemos un maestro de matemáticas que nos enseña ecuaciones, tenemos un maestro de danza que nos enseña cómo movernos, tenemos eh, un maestro de la cocina que nos enseña cómo cocinar, y dentro de las artes marciales también tenemos maestros que nos ayudan a tener una disciplina y a enfocar nuestro cuerpo para la defensa, tanto personal como de otros. También es un servicio, eh, eh, un arte marcial. En este caso, el deporte que yo hago es el jiu-jitsu, es el jiu-jitsu brasilero. Tiene su origen, tiene más de 2000 años en India, practicado por los budistas que eran atacados. Eran estos budistas, al propagar su prédica o su conocimiento de otras regiones, generalmente eran atacados por mongoles y eran asaltados y robados. Entonces, al ser una persona, vos ves un monje budista y decís, bueno, un gordito pelado de Claro, naranja, y te imaginás un mongol, te imaginás un tipo con un casco, barba, tipo Gengis Khan, en caballo, espada, bueno. Entonces, eh, y era como una secta, era como de élite porque era una parte religiosa, esta parte de Jiu-Jitsu, ¿no? Tenemos muchas variantes, después viene América, pero su centro es en India, perfeccionado en Japón, ¿sí? Son claro. de estos budistas que viajaban de los Himalayas, pasando todo India, hacia Japón, hacia China, Japón, Tailandia, ¿sí? Que tiene mucho que ver. Tenemos hasta dioses y semidioses del arte marcial. Hanuman es Claro. considerado, por ejemplo, en el Muay Thai, un arte de boxeo tailandés, su deidad es Hanuman, que también era un guerrero y era un mono, Dios. O sea, Uh -huh. es muy flashero todo esto. Y entonces estos monjes buscaban la manera de defenderse de una manera efectiva sin matar a esta persona, ¿no? Nosotros como practicantes de conciencia de Krishna hacemos Nastya Hinsa, la menor violencia posible. Eh, por eso buscamos comer adecuadamente, porque enfocamos una violencia muy poca, o sea, muchas veces te dicen, pero vos estás matando una zanahoria, una lechuga, pero el Claro. grado de evolución es diferente. Entonces, nosotros buscamos la naftia gensa, la menor violencia posible. Entonces, estos monjes, ¿qué hacían? Bueno, a este me le enfrento, no lo mato, pero le provoco un daño
que el tipo no me pueda robar, porque muchas veces estos monjes llevaban donaciones o vivían de las donaciones que le daba la gente en su peregrinaje y eran matados también. Entonces, al ser desde como una secta o algo de élite muy como algo muy puntual para una casta de religiosos que tenían libros sobre arte marcial, empezaron a aplicar esta arte marcial de dañar, luxar un codo, luxar un hombro, un pie, un tobillo, dejar a esa persona tirada en el suelo y seguir, y huir y seguir viaje. Entonces, mismo, hay una palabra en el Bhagavad Gita, en el primer texto, cuando dice que tengo acá mi machete, obviamente. Muy bien. Porque yo no soy una persona improvisada. En el primer capítulo del Bhagavad Gita, tal como es, Dhritarashtra dice, oh Sanjaya, dice, ¿qué hicieron nuestros hijos y los hijos de Pandu? ¿No? En reunirse en el lugar de peregrinaje con deseos de pelear. Y cuando dice con deseo de pelear, la traducción es Shukshava, y es un derivado de la palabra Jujitsu, del arte suave, que en realidad de suave no tiene mucho, porque se provoca un dolor. Dolor importante. Entonces, se menciona, es un derivado de la primera palabra del Bhagavad Gita, o sea, es un deporte que se perfecciona en el Japón con el uso de kimono, ¿no? De esa vestimenta pesada, como una chaqueta de judo, que es muy parecido, a donde se usaba la misma vestimenta, que era la que se usaba en esa época, se usaba la vestimenta propia de uno y la del oponente para lastimar, para estrangular, enredar un brazo, enredar una articulación. Y entonces el Jiu-Jitsu pasa del Japón, también se vuelve una especie de culto selectivo, secreto, y viaja a Occidente a través de un terrateniente que se instala en el Brasil. Y en el Brasil la familia Grace, que son todos conocidos, Hello Grace, empieza a aprender este Jiu-Jitsu y empieza y se forma ahí el Brazilian Jiu-Jitsu, que es, ahí está el Jiu-Jitsu japonés y el Brazilian Jiu-Jitsu, que prácticamente son los mismos, y es un arte que todo el tiempo va evolucionando, no se queda, porque hay nuevas técnicas, y es siempre mucho más efectivo, mucho más doloroso en todo, siempre, porque es un deporte. Entonces, algo que básicamente nació en el primer verso del Bhagavad Gita, tiene todo este desarrollo histórico, ¿no? India, Asia, Brasil. Brasil. Y de Brasil al mundo. Tenemos, así como para decirte a alguien súper recontra conocido, Chuck Norris, un actor que practica Jiu-Jitsu. Claro. Y es todos dicen que Chuck Norris no usa reloj, él decide qué hora es, de tan poderoso que es. Hay cantidad de memes de Chuck Norris, impresionante. Sí. Entonces, él es realmente un arma de matar, porque claro. él es bueno, no solamente Jiu-Jitsu, karate, taekwondo, aikido, tiene un historial de Bueno, arte. Peleó con Bruce Lee en una película incluso. ¿Sabes que no, eso es mito? ¿Sabes? Yo no sé, no sabemos, no sé. Sí, lo he visto, una escena, él hace de malo, a diferencia de que su carrera de actor, que por lo general hace de bueno, en esta, que supongo que son sus comienzos en el cine, Chuck Norris hace de malo, Bruce Lee obviamente hace de bueno, y hay una escena bastante extensa, bastante larga, donde ellos pelean. Y sí, puede ser. Sabes que no la vi, pero hay gente que dice que no llegó, pero bueno. Hay cuestión de googlear y ver. Hay que googlear.
Te hago una consulta. Los monjes budistas que empiezan a desarrollar estas artes marciales que vienen desde la India, ¿tiene algo que ver con los monjes Shaolin? ¿Hay algo ahí parecido o son dos cosas distintas? Porque también Son- los monjes Shaolin son como una especie de monjes, guerreros, luchadores. lo que pasa que esto es ¿cómo te digo? Son todas disciplinas que toda arte marcial uno venera a su maestro espiritual, ¿entendés? A su maestro, a su guía, por eso el de sensei, el de mestre, como se usa en el jiu-jitsu brasilero, eh, los, los que hacen kung fu, son escuelas. Es como, por ejemplo, decir, tenemos, no sé, la escuela del gato Dumas de cocina, y todos decimos, bueno, acá tenemos el gato Duma, y después viene Todo el lo otro que le demás. enseñó el gato Duma a cocinar, el otro, el otro, el otro, el otro, hasta, bueno, pero todos nos identificamos con esta escuela. Lo mismo es porque muchas de las artes marciales están muchas en escritura sagrada, no solamente de los Hare Krishna. Imagínate, no, el Bhagavad Gita para los Hare Krishna es un pedacito del Mahabharata de una lucha épica, a Claro. donde, por ejemplo, un guerrero sacaba de la funda de las flechas y antes de disparar recitaba un mantra que le había enseñado su maestro espiritual y antes de lanzar esa flecha y esa flecha cubría el cielo de flechas y caía y atacaba de maneras particulares o se dividía en muchas flechas, invocaban armas sagradas. Imagínate el Señor de los Anillos. Claro, tal Tenemos cual. una batalla Tal cual. en Mordor. Tenemos la legión de Rohan que va a Mordor para darle paso bueno, ¿cómo es? Al Al Hobbit Hobbit, para que vaya a tirar a... Sí, bueno, al el Hobbit Hobbit, con el todos sabemos anillo. que el Hobbit para dar el Frodo. anillo a Frodo que va a tirar el coso. Imagínate esos elfos, ¿entendés? Que Legolas está escuchando, dice, hay un sol, está el atardecer rojo, esta noche hubo batalla. Entonces, imagínate el grado, si tenemos en esa tipo de lectura de fantasía, con mucho simbolismo, bueno, lo mismo llevado a la India. En la India tenés parte de museos que vos ves escudos del tamaño de una persona, lanzas, carruajes que eran, pero vos decís, ¿de quién manejaba esta persona? Pero, ¿por qué hay tan poca evidencia física? Es porque muchas veces se cremaban todas estas cosas. También las armaduras, tenemos casos en nuestra literatura, gente que se saca una armadura que lo protegía y después lastimado por Claro. esa misma arma. Krishna tiene un montón de armas, tiene el Sudarshan Chakra, el hermano de Krishna, Balaram, tiene una masa, un arado, y con eso pelean. Tenemos nuestra literatura, tranquilamente le pasa el trapo al Señor de los Anillos. Sí, sin duda, eh, sin duda. de cuando vos decís, hay una parte de la nueva, yo te lo pongo bien simple, esta parte nueva del Señor de los Anillos, que es de la nueva, el Hobbit, un viaje inesperado, una cosa así, a donde pelean las montañas, que estas montañas toman vida. En nuestra filosofía tenemos héroes que sacaban picos de montaña y se los tiraban uno a otro, o arrancaban árboles de raíz y se pegaban con eso cuando no tenían armas. Tenemos una escena cuando Krishna, por salvar a Arjuna, su devoto, al quedarse sin arma, arranca la rueda de un carruaje para defenderlo. Tal cual. Y es terrible, o sea, es muy flashero, Sí, y sí. hay una parte del primer canto del Srimad Bhagavatam, casi al final, a lo último, donde si vos te penetras tanto, tanto en la lectura, estás viendo eh, escenas de violencia, pero extremas. Hay, por ejemplo,
encima los códigos, por esto de tener maestros, el discípulo, hay códigos dentro de la guerra, dentro de las artes de lucha, que habían, por ejemplo, cuando caía el sol, se paraba la guerra, Claro, no peleaba más, y se visitaban de bandos a bandos contrarios, y decían, bueno, mañana te voy a agarrar cuando se levante el sol, vos y yo, mano a mano, a ver si te plantás. Bueno, dale, te acepto el desafío. O cualquiera persona que pueda entrar, por ejemplo, al Srimad Bhagavatam y poner la muerte del hijo de Arjuna, que fue una muerte a traición, claro, rompieron totalmente los códigos claro, de pelea, y la te lo muerte de digo así, Abimaño. años, claro. Y te lo digo así como re exaltado porque es una parte totalmente emocionante porque es una traición. Ves gente totalmente superior, es como si dos cinturones negros de, atacan a una persona que va por primera vez a una academia y es cinturón blanco y lo matan, y Claro. lo matan a traición, lo matan por la espalda, lo dejan sin armas, y este pibe, Abimañu, se le planta ahí, vengan de a uno, y no, y lo atacan de todo, no, es terrible, es emocionante. Bueno, acá mencionaste varias cosas que me gustaría como que vayamos tocando porque está buenísimo. Uno es que parte de nuestra literatura, la literatura védica, está dividida, para que la gente sepa, está dividida en secciones. Estamos hablando de miles y miles de versos, miles de textos, están categorizados, sistematizados. Y hay toda una sección de la cultura, de la literatura védica, que es el Dhanurveda, ¿no? Y el Dhanurveda son justamente estas escrituras que tienen los códigos morales de la guerra y también tienen las técnicas de uso de armas, el uso de mantras, que mencionabas vos también, en nuestra cultura espiritual también está el agregado no solamente de luchar con armas, luchar con las manos, sino también luchar con mantras que pueden provocar heridas o la muerte del oponente. Y entonces, bueno, para que la gente entienda, ¿no? Que esto está como contextualizado en una literatura, hay mucha, mucha información sobre esto. Vos mencionaste unas cositas que estaban buenas. Primero, el concepto del guru, ¿no? Yo nunca hice artes marciales, pero sí tengo amigos y conocidos. Y como esto que decías vos, ¿no? El sensei, el maestro, que sería como la figura del guru en la cultura del Bhakti Yoga, esa importancia. Nosotros, tantos devotos de Hare Krishna, una persona que empieza un oficio de soldador, una persona que se sube a un bote a aprender pesca, Claro, una persona que va a una capacitación en un trabajo, todos tenemos un referente de alguien que ya estuvo haciendo esas cosas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo pertenezco a la Academia Nueva Unión, que es de Brasil, eh, que, es, que es una ramificación de otras escuelas, pero es una escuela o una academia que tiene muchas filiales por todo el mundo. Por ejemplo, un peleador muy conocido de MMA, que es José Aldo, que peleó con, no me puedo acordar este de Barba. McGregor. Bueno, peleó con uno, McGregor, que McGregor lo destrozó a José Aldo, como que vendían la pelea muy picante Claro. en la preproducción, cuando se entrevistan. McGregor le roba el título a José Aldo. Bueno, José Aldo pertenece a mi academia y yo pertenezco a mi academia de Nueva Unión de Luján, de la provincia de Buenos Aires. Mi maestro es Javier Paternesi, que él es Fai Chamarrón de Jiu-Jitsu, y su maestro es Pablo Hereira, o el perro, que le dicen así, su apodo, Fai Chapreta de Nueva Unión, y todos venimos de Esteban Bonaveri, de Houdini, también peleador de MMA, con muchos títulos ganados, un peleador de reconocimiento internacional, y es así, es el maestro que le enseña a este, a este, a este, a este. Así como si yo quiero aprender, no sé, computación, me voy con Bill Gates, que me va a enseñar, no, yo soy de la escuela de Bill Gates. Claro. No, pero yo soy entonces uno necesita siempre alguien que lo vaya guiando. Entonces,
el respeto o admiración que tenemos para esas personas es muy importante. Es, por ejemplo, la disciplina en las artes marciales, está en el maestro, de pedir permiso, de entrar. Un caso, vamos a hablar un caso, yo te lo llevo muy al cine para que sea más ameno. Que se Kill Bill, entienda. que le faltó un ojo, que serpiente, no sé, que Eh, va, ella traiciona a su maestro, porque la que hace Kill Bill, a él le enseñaba mejor. Entonces ella lo envenena al maestro porque estaba celosa y traiciona como a su cadena de sucesión discipular. claro. Entonces, eh, y todo eso, o mismo, si querés, Kung Fu Panda. Mirá lo que te estoy hablando. Kung No, Fu está Panda perfecto. que Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conoce. sí, está el leopardo este, Yao Lao, una cosa así, que no quería seguir los consejos de Tifu, que era esa zarigüeya, mapache, que le enseñaba a Pu, entonces lo traiciona y se va, y es condenado y lo tienen en una prisión, y después quiere venir a vengarse, y uno tiene ese respeto a su maestro espiritual, a su maestro de armas, a su maestro de artes marciales, Claro. a su maestro de cocina, a su profesora en el colegio. Ujú. Muchas veces nosotros nos quejamos de que los chicos no respetan, por ejemplo, en los colegios. Claro. Y a veces tenemos chicos muy recontra enamorados de unos profesores. ¿Sí? El otro día yo explicaba, escuchaba a una persona que había rendido libre el secundario de una manera nocturna y que tenía un profesor de historia que le hizo entender como la esencia de la historia, por ejemplo, los gobiernos de Rosa, Ujú. la división de poderes, la constitución, el peronismo, el radicalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esta persona lo atrapó tanto la manera de explicar de este profesor que le dijo, bueno, explícame vos, por favor, a dónde estudiaste, cómo es la Claro. manera que vos estudiaste, para que yo me pueda nutrir más de este conocimiento. Entonces, esta persona se volvió un profesor de historia Claro. argentina. Por eso uno se acerca a decir, bueno, ¿sabes qué? No me sale esto, ¿cómo es? Y no, bueno, vos agarrás, tenés, no sé, este cargador que necesita este cable con esta ficha y va metido acá y esta parte va acá. A ver, mostrame vos. A ver, entonces tengo este cargador con este cable, esta ficha y Claro. este va acá. No, no va acá, va del otro lado. Bueno, va acá. Entonces, siempre necesitamos un guía. Y nosotros a veces nos metemos, por ejemplo, vamos a un taller mecánico, ponele, llevamos el auto. No, tenés un problema de dirección, el burro de arranque, hace mucha información. Es decir, che, ¿será esto que será como me está diciendo? Será verdad. Esto, bueno, ¿y qué verdad? Entonces uno empieza a indagar. Voy a googlear, ruido en el motor al encendido, ponele. Listo. Me sale esto. Voy a consultar a otro mecánico. No, mirá, a ver, encendelo. No, este es el alternador, se hace así, así. Arrancó de vuelta. Ah, ahí suena mejor. Ah, entonces no era lo que me... ¿Qué te dijeron? No, no era así. Entonces uno, en cualquier actividad, busca la verdad. Entonces, en las artes marciales es lo mismo. Vos buscás la receta de una chocotorta, ¿entendéis? Y te salen 500.000 recetas. Entonces uno le pone extracto de vainilla, que esta galletita, que este chocolate. Dice 250 de harina. No tengo 200 de harina. Ah, pero yo vi otra receta que se podía hacer con menos harina. Entonces uno va viendo qué le conviene para uno, qué es lo que quiere, qué lo hace sentir bien. Y después uno se larga, ¿no? Entonces dice, siempre cada uno con su librito. Claro. Como papá, uno como enfermero,
Por ejemplo, en mi caso, que yo soy paramédico, yo vengo de la Cruz Roja, por ejemplo. Yo soy enfermero de la Cruz Roja y la Cruz Roja tiene un título internacional. Y yo siempre me identifico como una parte de la Cruz Roja. Pero la Cruz Roja hizo un montón de desastres a nivel de historia y a veces juzgada, a veces sobrevalorada. Claro. Y después tenés de la educación pública, también que tiene muchas cosas muy buenas en enfermería, pero la asistencia sanitaria pública no es muy buena, entonces uno está buscando cómo mejorarse. ¿Entendés? Claro, tal cual, tal Entonces, cual. o un título internacional o quiero una reputación tal. Entonces uno es un trato. Entonces, en las artes marciales es lo mismo. Yo elegí esta academia porque me gusta, porque me siento cómodo, visité otras academias y no me gustaron la manera de enseñar, no me gustaron las personas que iban, por ahí no me quedaba cómodo el ir, Claro. y uno empieza a fraternizar. Che, ¿vos con quién estudiaste? No, yo estudié con Arjuna de Mar del Plata. Arjuna, sí, uno que hace entrevistas de Hare Krishna Urbano. Sí, ese, qué bien. Ah, sí, yo lo conozco, bueno, buenísimo, sí. ¿Y es vegetariano? Sí, yo también soy vegetariano. Soy vegetariano, sí. ¿Qué te gusta comer? Ah, esto. ¿Y quién te enseñó? Ah, a mí me enseñó Arjuna de Mar del Plata a saltear un tofu en una sartén, así. Ah, después enseñame cómo se hace y así yo lo pongo en práctica. Entonces, esos son los lazos de interrelación, de entender qué es un maestro y qué uno como aprendiz o estudiante quiere aprender de Claro. cada uno. Y por eso uno se venera, por ejemplo, no, mi papá. Por ejemplo, uno toma el ejemplo de los papás. No, porque mi padre hizo esto. No, porque mi tío, yo me crié con mi tío me enseñó estos valores de acá, acá, acá. No, mi mamá me dijo, primero poner, no sé, el agua a calentar, después esperar que caliente y después poner los fideos y de esta manera, así, siempre me salió perfecto. Entonces cada uno busca su beneficio, Claro, tal cual. que llene a uno. Entonces todo el tiempo estamos buscando maestros. ¿De quién no recuerda a una maestra del colegio? Porque le caía bien, porque le tenía paciencia. Entonces todo el tiempo nos estamos buscando maestros y que son personas respetables. ¿Entendés? Nosotros buscamos tener esa afinidad con esas personas. Claro. Recién hablaste ahí de la academia de la cual formas parte. Contame un poco cómo fue tu viaje hacia las artes marciales. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo te empezó a interesar? Si arrancaste directamente con el Jiu-Jitsu o si probaste otras artes marciales antes. ¿Cómo fue todo el viaje? Yo arranqué en Ecuador, cuando hubo todo esto de la explosión social en el 2001, emigro hacia Ecuador, y ahí con un devoto empecé a hacer sambo, que sambo es una especie de jiu-jitsu con piñas, con patadas, que solamente se usa la parte de arriba del kimono y abajo un shortcito que tiene su misión. Bueno, quedó ahí. Volví a Argentina, empecé a hacer Muay Thai y empecé a hacer kickboxing. Por diferente, si hubiera tenido continuidad desde que empecé, yo tengo 41 años. De cuando empecé hasta ahora yo tendría que ser cinta negra. Ahora soy cinta azul, me gradué Nunca tuve continuidad, pero siempre me gustó el deporte. Hice kickboxing, hice K1, que es también otra variante del kickboxing, hice Muay Thai, que es boxeo tailandés, Jiu-Jitsu, y de muy chiquito creo que me mandaron a 2 o 3 clases de karate y No siempre arrancó. lo veía, no, como que no me gustaba. Y después retomé las clases de Jiu-Jitsu en Argentina, me lesioné, una persona me luxó un codo, una luxación es, tenemos esta bochita del codo, pasa para el otro lado, pasa para el lado de adentro. Ah, Es una qué dolor. dolor. Y estuve parado un par de meses, después
cuando me voy a vivir solo al barrio chino, encontré una academia cerca y después encontré unos amigos que iban siempre a Jiu-Jitsu y me iba a entrenar. Y como devoto, Srila Prabhupada siempre aconsejó para una persona como con hiperactividad o muy pasional, como en este caso soy yo, o el yoga o la lucha, que son maneras de canalizar un poco la energía que tiene, y Claro. así todo, a veces la mente nos para y seguimos de largo, nos enroscamos con todo. Y así seguí, y cuando me mudé a la zona oeste de Buenos Aires, encontré en Luján, acá a 15 minutos en moto, me subo a la moto, voy y entreno. Ahora actualmente por pandemia entreno en casa con mis perros y ya. ¿Y, No, y tu, y tu aproximación o tu viaje hacia conciencia de Krishna, o, digo, hubo paralelos entre el mundo de la lucha y tu vida, o el no, comienzo de tu vida espiritual? Cómo fue eso? ¿Cómo que arrancaste con los devotos? eh, bueno. ¿Tenés musiquita de Volver al De Pasado? regreso en el tiempo. De regreso, ¿viste? Como un arma. Bueno, yo siempre tuve una inclinación espiritual. Eh, Era dirigente de un oratorio católico de la obra de Don Orione. Fui novicio de la obra de Don Orione, fui voluntario en el Cotolengo asistiendo a personas con discapacidad en la obra de Don Orione, iba todos los domingos a misa, eh, no sé, rezaba rosario, eh, después empecé el discernimiento vocacional para ver si quería ser cura o no. Viví en un seminario, el seminario San Luis, en Claypole, en la ciudad de Claypole, en Buenos Aires. Siempre tuve una atracción hacia lo religioso. Pero, ¿qué pasaba? Yo vengo del hardcore punk y siempre le buscaba el pelo al huevo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Pero por qué? Entonces morimos, nos ponen en la tapa al cajón y esperamos a la resurrección y es como, ¿qué pasa? ¿Pero qué es el purgatorio? ¿Dónde queda el alma? Hay algo como que no me cerraba. Y sobre todo el tema del vegetarianismo y del veganismo. Al ser una persona que tomó los principios del straight edge para su vida, de ir a los recitales, ir a marchas en contra de McDonald's, bien, bien pibe revolucionario en su momento. Bueno, y al templo caigo a través de una invitación de unas devotas que estaban haciendo Harinam a una charla de conciencia de Krishna en Claypole. Ese fue mi primer acercamiento a los devotos. Yo tenía amigos que eran straight edge, que eran skaters, que iban al Correo Central a andar en skate y después se iban a un recital y después el domingo a la tarde iban al templo a comer comida vegana, vegetariana gratis. Entonces me sumé con ellos. Bueno, vamos a andar en skate, vamos a un reci, después de recital, el templo abría a las 4 de la mañana. Entonces, para seguir de gira íbamos para ahí. Claro. Entonces, me daba cosa ir solamente a comer. Entonces yo decía, ¿qué es lo que hablan estos pibes? O sea, y había muchos devotos hardcore en ese tiempo. Estaba toda la explosión de Shelter, de 108, había muchas bandas relacionadas. A ver, ¿qué hablan? Fui a la primera clase de domingo, había un devoto, Nanda Kumara, no le entendí, pero nada de lo que habló. Pero veía el altar, me dice, ese es el altar del templo. Yo veía luces, no distinguía nada. Y cuando entré, yo me acuerdo que fui para un Nityananda, creo que fue la primera fiesta que fue una celebración, y el kirtan era lo mismo que un pogo. Hacía mosh, Faltando para eh, todos lados. para todos lados, veía un pelado con unos yayos así, y devotos que le sangraban, te juro que le sangraban las palmas de las manos de tocar los tambores del templo. Yo dije, esto es como un recital. Si yo vengo de tocar,
de cantar, de tirarme al escenario arriba de otro, voy al templo y pasa lo mismo. ¿Qué es esta religión? Y bueno, y así empecé a hacer servicio, juntarme con devotos hardcore que en esa época cocinaban los jueves para los devotos que vivían en la comunidad del templo, en la calle de Andonaegui, de Villa Urquiza. Y bueno, hasta que un día, ya viviendo en el templo, yo aspiraba a un maestro espiritual que se llamaba Bhaktitirtha Swami, y siempre como que era un impedimento para mí el inglés. Tengo 10 cursos de inglés que nunca terminé en mi vida. Vendría a ser como el APU. Hablo como APU, pero en inglés. Entonces, una vez nos invitan, en un momento había una majata en la localidad de San Miguel, que los sábados se hacían fiestas de pizza. Entonces, yo como brahmachari, distribuidor de libros, nos invitan al centro de Namajata para asistir, que iba a estar un maestro espiritual. Yo me siento, espero mi porción de pizza y veo que le sirven a un brahmachari al lado mío, un monje vestido de naranja al lado mío, y ese brahmachari me pone la pizza en mi plato. Y era mi maestro espiritual, Hanuma Preyak Swami, que estaba sentado junto. Además, yo estaba buscando al maestro espiritual, a ver dónde estaba sentado, si estaba en algún lugar especial, no estaba sentado al lado mío. Entonces, desde ahí tuve más conexión en ese momento no había tomado refugio de Bhaktitirtha Swami, le pedí refugio a Hanuma Preyak Swami, y en esa época éramos 3 discípulos, nada más, del Maharaj en Buenos Aires. Y hablaba español, así que era un golazo. Claro. Entonces hablaba con él por mail, por teléfono, y listo. Me enamoró su prédica, y mi maestro espiritual es cinturón negro en karate. Exacto. O sea, ¿entendés? Y como que fue natural la asociación con una persona. ¿Entendés? De explicar, por ejemplo, que mi maestro en una clase de filosofía para 200 personas, que explique cómo un golpe de puño puede afectar el plexo solar del pecho y derrumbar a una persona de mayor tamaño, yo dije, ¡fua! O sea, ¿cómo aplica en la filosofía el tema del karate? Entonces, estuvo bueno. Y me encantó. Me encantó. Muy bueno. Y, Che, volvamos un poco a esta idea de que algo que también vos comentaste, que me parece que está bueno, que es una conexión que hay entre el Bhakti Yoga y el mundo de las artes marciales, es esto de los principios y valores. O sea, yo nunca practiqué, como dije antes, pero sí tengo conocidos que han practicado y demás, y que cae esa educación en las artes marciales, por ejemplo, de esta cuestión de que no haya traiciones, que sea una lucha pareja, que sea una lucha limpia, que haya humildad, ¿no? No ver al rival como un enemigo, sino simplemente como un desafío que hay que superar y probarse a uno mismo, más que simplemente mostrarse ante los demás, que está en el Bhakti Yoga y también lo veo que está en el mundo de las artes marciales. Dentro del Jiu-Jitsu, que es el arte marcial que yo practico, hay mucha camaradería bien establecida. Mucho respeto al compañero, mucho respeto al aprendiz, a la persona nueva y a los cinturones. El negro, el marrón, el violeta, el azul y el blanco. Después hay otros cinturones para prejuveniles que son otros colores, pero por ejemplo, hay como un básico, ponele. Cuando está hablando el mestre o el maestro o el profe en la clase, uno tiene que estar callado, tiene que estar sentado adecuadamente, tiene que ir con su ropa limpia, tiene que pedir permiso para entrar y para salir. En el momento de la lucha es la lucha. Entonces, el Jiu-Jitsu se enfoca a someter a una persona.
Entonces, tanto o de pie o desde el piso, porque se pelea generalmente del piso, el 70% de las peleas callejeras terminan en el piso. Entonces, en el Jiu-Jitsu no es una desventaja, es una ventaja, porque nosotros podemos estrangular, asfixiar, luxar, quebrar alguna articulación desde el piso, porque tenemos el cómo movernos desde el suelo. Pero tenemos, no es que vamos a salir a arrancar a cabeza, somos moderados, un superior, uno que tenga una falla más avanzada que uno que tenga un cinturón más bajo, invita a esa persona y mientras que va peleando o va luchando, le va explicando. No, me estás agarrando mal, agarrá mejor de acá y estirá y vas a sentir cómo pega mejor en el cuello en la estrangulación. Ah, bueno. Y al final de cada clase se hace una ronda y se saluda del maestro a todas los cinturones de menor grado. Pero el respeto es tal que uno nunca va a salir como a fanfarronear como otra persona, porque tenemos como el sentido de ubicación de dónde estamos, qué estamos aprendiendo. Entonces, uno, si quiere avanzar espiritualmente, tiene que buscar a una persona que le enseñe qué es la espiritualidad, quién es uno, para qué vivo, a dónde voy, qué hago, ¿entendés? Sí. Puedes googlear, ¿para qué vivo? Te va a decir, vive para comer pizza. ¿Listo? Qué miedo, ¿no? Qué miedo que Google te diga para qué vivir, ¿no? Da un poco de miedo. Exactamente. Pero ahí uno tiene que ver qué es lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita para uno? ¿Quiere sufrir? ¿Quiere amor? ¿Quiere alegría? Porque yo, por ejemplo, yo soy de las personas que no me gusta escuchar música que dé un mensaje muy negativo, ¿entendés? A mí dame positividad, ¿entendés? De tirar para adelante, de estar bien, pero la gente que, por ejemplo, no sé, que escuche música para deprimirse, ¿entendés? O que escucha, no, está lloviendo, voy a mirar por la ventana, voy a poner, no sé, sí, Serú Girán, ponele, voy a mirar cómo llueva. Y no, chabón, vas a terminar como Kurt Cobain, o sea, salí de ahí, ¿para qué querés estar en esa manera? Entonces, en la espiritualidad es lo mismo, uno que quiere estar bien con el entorno, con uno mismo, con su ambiente, con su pareja, con sus padres. Y el conciencia de Krishna tiene que nosotros buscamos a personas que venimos de una cadena de maestro, discípulo, maestro, discípulo, maestro, discípulo, maestro, discípulo, hasta que nosotros nos convertimos en discípulos de ese maestro que viene directamente de Dios, de Krishna. Entonces, y uno, ¿qué hace? Se empapa del conocimiento de estas personas para tener una mejor realización de vida. Y dentro de Conciencia de Krishna uno puede hacer lo que se le encanta en la cabeza, ser ingeniero, ser cocinero, ser artista, claro. Ser practicante de arte marcial, ser papá, ser soltero, ser mamá, ser estudiante, ser, no sé, filósofo, no sé, hay personas con un IQ de inteligencia dentro de Conciencia de Krishna que vos decís, este tipo es capaz de, no sé, armar una bomba atómica y que explote y que todo sea Hare Krishna de un día para el otro, ¿entendés? Claro. Porque nosotros estamos, es una revolución, la conciencia Krishna es una revolución espiritual. Y no es necesario irnos a vivir a un templo, no es necesario aislarse de la sociedad, sino que podemos dar una vuelta de tuerca y predicar. Krishnazar o volver consciente de Krishna, esa cosa, ok, yo soy un enfermero, yo alivio a las personas y cuando las personas me dicen, oh, ¿cómo estás todo el tiempo feliz? Bueno, yo hago meditación. ¿Qué meditación hace? Y yo canto el Mahamantra Hare Krishna, me hace muy bien a mí, me hace siente bien y si lo practicás, quizás te haga
sentir feliz. Es mi manera de expresar a esa persona que algo que me está sirviendo me hace feliz. Porque Claro. ¿qué quiere uno cuando está bien? Es compartir su felicidad. Pero no todos aceptan la felicidad del otro. Entonces hay que saber cómo llegar a esa persona. Por ejemplo, yo tengo un hermano espiritual que es militar en Ujú. Estados Unidos. Es como un SEAL, así, muy zarpado, muy Claro, claro. grosso. Soldado a full. eh, sí, sí, táctico. Que estaba a cargo de un batallón, ¿no? Tenía, no sé, 40 personas, ponele así. Y, y era como el batallón que había creado él, tenía el más alto rendimiento de todo el ejército de la zona donde estaba. Entonces, por ejemplo, los otros corrían 2 horas, estos corrían 9 horas. Estos entrenaban tiros, los que entrenaban tiros con él, 10 acertaban el blanco, de ellos los 40 acertaban todo en el blanco. Y se juntan, ¿no? Dos generales, le dice, ¿quién es este? Ah, este es fulanito. Dice, ¿y qué están cantando? Porque al momento de entrenar, este devoto, soldado, le hacía repetir mantras. Decía, Hare Krishna, Hare Krishna. Claro. Le dice, no, general, lo que pasa es que es el mejor regimiento que tenemos, lo tiene a cargo él. Dice, si tenemos que ganar en la guerra, nos vamos a convertir en Hare Krishna, porque tenemos que seguir este rendimiento. Buenísimo. Y esta persona, no sé si en una operación en Afganistán, en Oriente, estaba baleado y mientras se estaba curando, estaba ayunando porque era el día de ayuno de los Hare Krishna y estaba cantando sus rondas, su meditación, dando el ejemplo de cómo uno se... Esto es un envase. Claro. O sea, uno no dice yo Narayan, yo Narayan. Dice, no, yo Narayan, se toca el pecho con el corazón, el alma Claro. donde buscamos focalizar el espíritu. Yo soy esta persona, yo no digo, no, sí, yo Narayan. No, Sí. uno cuando se identifica uno, se identifica con el corazón, a donde está el alma, en la parte de porción de Krishna que somos. Este es un envase, esto es temporal. Claro. Ahí Y, recién y, mencionaste a tu hermano espiritual, militar, soldado, guerrero. También está bueno porque, como decíamos, el Bhagavad Gita se le habla a un soldado, se le habla a un guerrero. En nuestra literatura hay muchos pasatiempos de guerreros, de lo que se llama kshatriyas en la sí, cultura védica. Y algo que quiero volver un poquito al comienzo de la charla, algo que dijiste vos que es como clave en el concepto de lo que es la lucha en la cultura védica, que estos soldados, estos guerreros no estaban para ser pro-agresivos, sino que estaban para cuidar y proteger, o sea, como otro paradigma de lo que significa el ejercicio de la violencia, por así decirlo. sí, es así porque, ¿qué es una fuerza armada? Una fuerza armada es un núcleo, una célula de una parte del gobierno que está para eh, proteger, establecer y hacer respetar los dogmas de ese territorio, por ejemplo. Si hay invasión de otras personas a ese lugar, ellos van para ahí, tratan de resolver el conflicto y eso sería, bueno, eso sería esta parte de para qué uno entrena, ¿no? O sea, ¿para qué entreno yo? Yo entreno eh, sobre todo para mi salud mental, para estar tranquilo, me encanta. eh, Hay una parte de mí que le gusta la violencia, entonces no es que voy a salir a matar con un bate a Claro, las personas por la calle, entonces canalizo ese enfoque en un arte marcial, en una disciplina. ¿Entendés? Nosotros estamos haciendo disciplinados a través de un ejercicio para enfocar nuestra energía. ¿Entendés? Hay personas que son totalmente eruditos en pintar y los tipos cuando no pintan están estresados. claro, De la misma forma, estos guerreros tenían todo un acto ceremonial de cómo, además, tenemos ejemplos en nuestra literatura de personas que estudiaron por afuera de su maestro espiritual
que se perfeccionaron, pero por no ser instruidos de una manera Correcto. correcta, al momento de la batalla le dijeron, no, pero vos no entrenaste conmigo. Claro. Por más que te haya superado, no sos digno de participar. Y había un arquero muy... Ese es que el él, pasatiempo de Ecabalia, ¿no es cierto? Cavalli, exactamente. Cavalli era un arquero que quería tener el mismo maestro espiritual que Arjuna, el maestro espiritual de armas de Arjuna, que le enseñe las tácticas de la guerra. Entonces, él como no se acercó, se formó de barro, formó una estatua de este maestro espiritual, y por gracia divina aprendió y iban cabeza a cabeza con Arjuna en las disciplinas. Entonces, cuando Ekabalia se acerca al maestro espiritual, le dice, por favor, acépteme. Ok, yo te voy a aceptar, pero vos me tenés que dar algo a cambio por el conocimiento que vos obtuviste a través de mí, aunque sea de barro. Dice, bueno, pero este maestro espiritual quería a Arjuna, porque Arjuna sí había seguido los pasos de seguir toda esa instrucción, Claro. de preguntar. Dice, bueno, ¿qué me pide a cambio? Quiero que me entregues la falange de tu dedo, de la mano derecha. Entonces a él lo imposibilitaba a ser un arquero, porque no podía disparar, no había forma de tensar la flecha con el arco. Y entonces Arjuna nunca fue superado y fue protegido por su maestro espiritual, por esta persona que quiso ir por el lado de afuera del sendero que tenía la meta de llevar un conocimiento de generación tras generación. Claro. Tal cual. Otro pasatiempo de cómo estas personas eran disciplinadas. Había un torneo que se juntaban muchos arqueros. Vamos a poner, estaba Carlito, Fulanito, Menganito y estaba Arjuna, ¿no? Para no entrar en nombres técnicos. Y entonces había que pegarle a un blanco que había en un techo, y entonces le decía, bueno, que pase un Menganito, ¿dónde está el blanco? En el techo, dispare. ¡Pa! Disparaba y la flechó para cualquier lado. Que venga Sultanito, a ver, ¿a dónde hay que acertar? En el techo al lado izquierdo. Listo. Dispare. ¡Pam! No acertaba. Hasta que pasaron diferentes, todos iban errando el disparo y cae Arjuna y decía, Arjuna, ¿a qué hay que dispararle? Al ojo del pez. ¿A dónde está el pez? En el techo. ¿En qué parte? En la parte izquierda. Disparé y el tiro salió perfecto porque la concentración y la ubicación fue otorgada a través del conocimiento de su maestro espiritual. Él estaba enfocado a ser el mejor. Por eso también, cuando uno, en esta arte marcial, cuando uno es disciplinado y va subiendo de grado de conocimiento, uno empieza a explicar, ¿no? Y entonces uno le entrega, bueno, hoy sos falla blanca, cinturón blanco, el otro día sos falla azul. Después podés ir enseñando vos, de acuerdo al conocimiento que tenés, volcar a los de menor grado. Cuando Arjuna estuvo al top de su disciplina, recibió un arco de Gandiva, que era un arco que no se rompía, recibió el cesto de flecha, que no se le acababan las flechas. Entonces uno adquiere beneficios por aprender, por ser disciplinado. Entonces es muy loco. Si nos colgamos a hablar sobre las batallas de Kurukshetra, hay una parte a mí que me encanta, que era Gatok Chaka, que era el Contá, hijo de contá. Bhima. No era humano, no era como mitad demonio, mitad fantasma, se volvía grande, se volvía chiquito, atormentaba al ejército psicológicamente, lo hacía ver visiones, eh, y táctica militar, no sé. No, es como
tratar de comparar las batallas épicas del Señor de los Anillos Claro, tal cual. con otra literatura donde te desglosa el nombre, la persona, el arma, la cantidad de flechas que tiraban, el caballo que usaban, los distintivos que tenían en las armaduras, que era el discípulo del hermano, del hijo, del tío, del primo, y Bueno, de hecho es Tolkien, lo que decíamos antes, ¿no? Dentro de nuestra cultura espiritual hay toda una literatura de las artes marciales, el Danur Veda. Entonces, la verdad que, como decís vos, si alguien quiere como profundizar y sumergirse en el mundo de las luchas o de las artes marciales védicas, hay mucha literatura, mucha información. por ejemplo, hay videos muy flasheros en YouTube de batalla épica de India, que por ejemplo lo tira de una trompa de un elefante del otro y va girando con un montón de escudos y que pelean. Voy a decir, ¿de dónde sacan este flash para Claro. pelear? Mismo desde el Michael Jackson hindú o al Superman hindú, podés flashar cualquier cosa, pero el tema de la guerra, de los guerreros, de los combatientes, en la cultura védica, es completamente asombroso. Por ejemplo, todos conocemos la imagen de Ganesh, ¿no? Ganesh, el elefante, cuatro brazos, y vemos abajo en los pies de Ganesh, en el trono, una rata que le da bolitas a Ganesh. En realidad ese es un demonio, es un combatiente que peleó con Ganesh, porque Ganesh es un guerrero. Y esta rata, al ser vencido por Ganesh, sintió tanto orgullo de que Ganesh lo había vencido porque estaban a igual, no sé cuánto tiempo pelearon, de día, de noche, que se tiraban. Hay un arma que se llama el Brahmastra, que son armas recitadas con mantra, que esta ratita, que se convirtió en rata porque era como una especie de demonio, Claro. Le dijo, bueno, vos me ganaste, por favor, quiero estar a tu servicio porque me ganó alguien grosso. No sé, es como que yo quiera salir a pelear con McGregor. Bueno, a mí me ganó McGregor. Claro. Y bueno, y esta rata se pone al servicio de Ganesh, y es la parte transportadora, si la quieren flashear con historia, es la parte transportadora de Ganesh. Un elefante se sube arriba de una rata. Está muy bueno. Hay cantidad de pasatiempos. Narayan, yo te quiero agradecer el tiempo, todas estas historias y bueno, y esta vinculación que has hecho entre las artes marciales, la lucha, conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga. No sé si queda alguna cosita más que quieras aprovechar a decir, a remarcar por ahí. No sé si algún último concepto, alguna última historia. No, les quiero agradecer a ustedes por este trabajo tan lindo que están haciendo, este servicio. Eh, Cualquier cosa, mis redes sociales es en Instagram, mantra adiestramiento canino. Si tienen problemas con sus perros, yo los ayudo. Muy bien. Y después Nara H. Das en Facebook. Y nada, me buscan por ahí y si quieren seguir charlando sobre artes marciales, yo quiero dejar en claro algo y que humildemente quiero decir, a aquellas personas que no sepa hacer pizza, yo le puedo enseñar muy seriamente, soy un maestro Maestro en el Pichero. arte de maestro pizzero, pero de alto calibre. O sea, Muy estamos bien. hablando de un ser superior, ese soy yo. Así que, no, bueno, nuevamente fuera de chiste, te quería agradecer a vos por la entrevista. Y nada, el que se quiera comunicar conmigo, puedes dejar los links abajo, podemos seguir charlando. Vale. Y último mensaje sería que hagan lo que hagan en sus vidas, traten de ser feliz, traten de estar tranquilo con uno mismo, porque si uno no está tranquilo con uno, no puede estar tranquilo con los demás. Entonces, busquemos la armonía, no busquemos el pelear, sino el confraternizar con el otro, y si es en conciencia de Dios, conciencia de Krishna, de Buda, de Alá, es mejor, porque ahí somos un gran tumulto, todos hijos del mismo Padre, Dios es uno solo, entonces tenemos que tener
la conciencia que la otra persona es mi hermano y no hay que lastimar. Nos están dividiendo banderas, posiciones políticas, países, pero somos todos iguales. Todos nos vamos a morir, todos estamos de paso por esta tierra, no nos llevamos nada, entonces pasemos este paso por la tierra siendo hermanos, realmente lo que es hermano. Y no hermano no quiere decir que hermano sea la familia que me tocó, hermano con mi vecino, con un compatriota, con un inmigrante, con, no sé, en el trabajo. Y entonces cuando uno tenga esa visión, va a poder tener una comunión de paz, de tranquilidad mental, de tranquilidad espiritual, y siempre tratando de hacer el bien a los demás, a uno, y no joder a los demás. Muy bien, Narayan, muchas gracias por todo. Hare Krishna. Ya nos vemos. Gente, nos vemos el jueves que viene.